Se cuenta una historia de un hombre que estaba siendo perseguido. Este hombre sabía que su vida corría peligro porque algunos malhechores, dos malhechores querían matarle y él lo sabía. Estos hombres malos comenzaron a buscarlos y él decidió esconderse en una cueva, en una región donde había muchas cuevas. Y el hombre estaba muy asustado y comenzó a orar. Oh Señor, oh Dios, ayúdame. Manda tus ángeles para que tapen la entrada de esta cueva y así no me puedan matar. De pronto se escuchaban a los malhechores que ya se estaban acercando a la cueva donde estaba aquel hombre asustado. Y este vio como una pequeña arañita estaba tejiendo una telaraña en la entrada de la cueva. El hombre se preocupó más y volvió a orar más angustiado, pero le decía: Señor, te pedí ángeles, no una araña. Oh Señor, por favor, pon un gran muro para que estos hombres maleantes no puedan entrar y hacerme daño. Entonces, cuando abrió los ojos, estaba esperando ver un gran muro que estuviera tapando la entrada de la cueva. Pero ¿saben? Él solo observó como aquella arañita tan pequeña había continuado haciendo su labor, lo que ella sabía hacer. Había ya casi terminado de cerrar la puerta de la entrada a la cueva con una gran telaraña. Entonces el hombre prácticamente se sentía que ya estaba esperando la muerte. Y escucha de pronto que ya estaba muy cerca, que el primer malhechor le dice al otro: vamos a entrar. Y el segundo malhechor le dice: no ves que hay telarañas. En esa cueva nadie ha entrado. Sigamos buscando en las demás cuevas. Mis amados hermanos y hermanas, aquel hombre salvó su vida, había hecho una oración con fe en medio de su desesperación de que Dios lo salvara, y Dios lo salvó de una manera diferente a lo que él estaba pensando, porque a veces nosotros en medio de nuestra desesperación le queremos decir al Señor cómo Él tiene que hacer las cosas, pero realmente Dios es Dios y Él puede usar hasta una arañita pequeña para salvarnos. Y si tú y yo estamos aquí hoy, es porque seguramente en algún momento hemos hecho oraciones desesperadas y Dios nos ha contestado, posiblemente diferente a lo que le pedimos, posiblemente diferente a lo que tú y yo hubiéramos esperado. Pero yo quiero decirte que Dios siempre tiene planes de bien para nosotros. Y hay una historia en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, de una situación del pueblo de Dios que en un momento de desesperación clamó a Dios y Dios le dio la victoria, así como lo ha hecho contigo y conmigo. Y yo quiero pedirte que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 12, que lo leamos, lo analicemos, reflexionemos en este pasaje, en esta enseñanza, porque aquí hay grandes perlas de Dios para nuestra vida. Grandes perlas de Dios, de lo que Dios hace y cómo puede cambiar nuestra situación, nuestra vida, cómo el Señor no nos deja, cómo el Señor quiere que le busquemos en cualquier momento y en cualquier circunstancia que tú y yo estemos atravesando. Miren lo que dice este primer libro de Samuel en el capítulo 7, versículos del 1 al 12. Vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriath Jearim pasaron muchos días, 20 años,
y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre nosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios bendiga su palabra, porque ella nunca va a regresar vacía. Los de Kiriat Jearim era una ciudad habitada por los gabonitas. Ellos eran conocidos por ser bastante astutos. Ellos eran aquellos que cuando Josué estaba conquistando la tierra prometida, se habían disfrazado de pobres, de que venían de otra ciudad, y habían logrado que Josué no los exterminara a ellos como pueblo, y se habían quedado allí. Entonces, porque habían logrado que Josué le diera una palabra, aunque fue por medio del engaño, y después se le concedió lo que ellos habían pedido, porque aquel hombre de Dios le había dado la promesa. Ahora encontramos que ya el pueblo de Israel está sentado en la tierra. No tenían todavía reyes, estaban los profetas, eran los que dirigían a la nación. Algunos han escuchado de Samuel, ¿sí? Samuel es aquel niño que es en respuesta a la oración de su mamá Ana, quien había estado ya por muchos años casada y no tenía hijos, y ella también fue al templo y oró y clamó, y el sacerdote la bendijo. Y cuando ella le había prometido a Dios que si le daba un hijo lo iba a devolver al Señor, así mismo lo hizo. Y ahora encontramos a Samuel, después en este primer libro de Samuel, que Dios le llama, Dios se revela a él, pero ahora ya lo encontramos ya adulto. Él después hace su vida, su familia también, y encontramos a Samuel ejerciendo el ministerio para el cual Dios lo formó, lo llamó y le respaldó, siendo de los profetas más respetados para Israel, y también un referente grande aquí en la Biblia. Entonces encontramos que aquella gente que estaban allá, que estaban en una ciudad, que estaba en la frontera, tenían el arca del pacto. Eso que ustedes miran allí, ustedes lo están mirando acá más o menos, es lo que se conoce como el arca del pacto. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Bueno,
¿Cuántos saben que el pueblo de Dios estaba preso en Egipto? Preso no, estaba esclavo, casi preso también. Y que Dios les había prometido que los iba a sacar de allí. Y que usó a Moisés para sacarlos de allí. ¿Cuántos saben eso? Sí lo sabemos. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces sabemos también que mientras ellos estaban en el desierto, ¿cuántos años estuvieron? 40 años. Allí Dios se les reveló las tablas de la ley. Dios les orientó cómo hacer un tabernáculo. Era un lugar de reunión, un lugar de culto. Y Dios le dijo cómo quería que fuera todo ese lugar donde Él iba a recibir culto y iba a ser totalmente diferente a como el pueblo aquel había aprendido allá cuando estaban en Israel. Entonces allí se coloca en ese tabernáculo el arca del pacto, simbolizando la presencia de Dios, algo que era muy importante para el pueblo de Dios. Después de esta arca, se sabe que David la llevó a Jerusalén. Después se sabe que estuvo allí en el primer templo que construyó Salomón, el hijo del rey David. Y también se sabe que fue destruido ese templo. Y ahora Apocalipsis dice que el arca de Dios está en el cielo. ¿Qué pasó? Y los detalles no sabemos. Pero cuando el arca de Dios cayó en manos de la ciudad de los filisteos, ¿sabe qué pasó? Había mortandad. Y entonces ellos mismos entregaron el arca y la trajeron a una ciudad que estaba cerca de la frontera del pueblo de Dios. Porque mientras ellos tenían el arca les iba mal. Y ahí hay muchas historias así. Por eso dice este pasaje, comienza diciéndonos este capítulo, que llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, que está situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Es decir, no cualquiera se podía acercar al arca y vivir. Tenía que haber una santificación, tenía que haber un proceso de reconocer, tú, oh Jehová, eres mi Dios, y yo voy a aceptar tus decretos y voy a hacer lo que tú has enseñado que tu pueblo debe de hacer. Eso estaba allí. Entonces, ¿qué pasa? Pasaron 20 años y el arca en aquel lugar, y dice que el pueblo de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es decir, el arca estaba allí en aquel lugar, pero sabemos por lo que está en los capítulos anteriores que el pueblo se había apartado de Dios. Y por eso estaba, dice, lamentándose en pos de Jehová. Cuando tú te lamentas, ¿a dónde vas? Cuando tú te lamentas, cuando tú dices, pero ¿qué pasó con mi vida? 20 años el arca allí, pero no había habido un encuentro, no había habido una relación genuina con Dios. Y vienen los problemas y vienen las situaciones difíciles, y entonces dice, todo el pueblo clamó. Eso es volverse en pos de Jehová. Por lo menos no buscaron otros dioses, sino que llegó el momento de que buscaron a Jehová. Se acordaron que ellos eran un pueblo diferente. Y yo sé que a ti y a mí posiblemente nos haya pasado así. Dice el versículo 3, y Cristian me ayuda ahí. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo su corazón se vuelven al Señor y quitan en medio de ustedes los dioses extraños y preparen corazón para el Señor, sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Y usted dirá, bueno, eso fue allá, aquel pueblo. Pero eso también es válido para nosotros, muy válido. Porque a veces nosotros, teniendo la identidad de pueblo de Dios, nos lamentamos y no reconocemos que tenemos acceso delante del trono de Dios. Y cuando viene un líder, un profeta, cuando viene un pastor a enseñarnos qué debemos de hacer y las maneras, el orden en que deben suceder las cosas para que tengamos bendición, a veces nos parece raro. Porque a veces tú y yo nos hemos acercado a Dios buscando algún beneficio.
Pero ¿sabe qué? Dios quiere que primero haya, ¿qué cosa? Un corazón arrepentido. Un corazón que dice, vuélvete al Señor de todo corazón. No es estar en la iglesia, no es llamarme cristiano. No, aquel pueblo ya tenía eso. Pero viene el profeta y le dice, vuélvanse a Dios de todo corazón. ¿Por qué el corazón? El corazón siempre simboliza, dice la palabra del Señor, que del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que tú tienes en tu corazón, eso es lo que tú hablas. Del corazón fluye y mana la vida, porque el corazón representa lo que amamos, lo que nos apasiona, nuestro verdadero yo, nuestras verdaderas emociones. Al corazón dicen algunos que es dice también la palabra que es engañoso. Pero ahí está lo que somos nosotros, nuestra esencia, lo que está interno. Se está refiriendo aquí esta palabra. Entonces, el profeta está diciendo, quita los dioses ajenos, vuélvete a Dios. Amado hermano, amada hermana, ¿qué tienes que quitar que estás terminando el año y que te ha impedido adorar a Dios genuinamente? ¿Qué tienes que quitar de tu vida? Porque hoy el Señor nos llama a quitar cualquier dios ajeno que tengamos en nuestra vida. Y yo sé que a veces nos lamentamos en pos de Dios, buscando a Dios, pero es porque hemos dejado algún dios extraño y ajeno que no debe tener cabida en nuestra vida. Hay dioses ajenos que se llaman culpa. Dios ya hizo un sacrificio por tus pecados y los míos. Y si nosotros le hemos reconocido a Él como Dios y Señor de nuestra vida, ¿por qué yo tengo que dejar que la culpa me domine, me paralice? Yo digo, no, yo no voy a la iglesia, es que yo no puedo. No, me levanto y digo, Cristo me perdonó y mi pecado no soy yo. El Señor me limpia, el Señor me levanta. Oh, hay dioses ajenos que son una relación. El hijo, el dinero, el trabajo, el esposo, la pareja. No sabemos, pero aquello que te domina, a lo que tú dedicas tiempo, energías, en lo que tú no puedes controlar y si te controla a ti, ese es tu Dios ajeno. Cada uno de nosotros sabrá dónde Dios nos está llamando a dejar hoy, a soltar, para que ya mañana que estamos iniciando otro nuevo año en este calendario, nosotros podamos comenzar libres de tanta carga, que viajemos más sencillos. El profeta no se equivoca, el profeta está diciendo, primero hay que buscar de Dios. Porque a mí yo puedo ver las caras bonitas como las de ustedes, pero así nos mira el Señor. Solo el hermano aquí Macrín es bonito, dice, él solo dijo amén, él, no puede ser. Pero ¿qué mira el Señor? Él mira todo lo que hay en nosotros. Él sabe si de verdad cuando levantamos las manos le decimos, oh Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Él sabe cómo estamos. Dios hoy nos llama. Las acciones son mucho más importantes de lo que tú y yo podemos decir. Este pueblo, dice el versículo 4 y 5. Mira lo que le dice el profeta. Entonces, y lo que ellos respondieron. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. No es posible que tú digas que amas a Dios y no servirle. No es posible. Si tú amas a Dios, tú vas a buscar cómo servirle y a servirle de corazón. Y Él te va a enseñar y nosotros también. Y eso fue lo que hizo este pueblo. Ellos escucharon, sabían que habían pasado 20 años y aunque el arca estaba allí, aunque la presencia de Dios estaba allí en sus vidas, no habían ocurrido las transformaciones que eran necesarias hasta que se volvieron de todo corazón. Y cuando reconocen y quitan los Baales, Samuel les dice,
a todo Israel y van a Mizpa, que es otro lugar donde nunca antes había estado el arca. Ellos vinieron con la actitud correcta y dijeron, se reunieron allí, dice, sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. ¿Qué fue primero de ser bendecidos? ¿Qué fue primero? Reconocer que habían dioses ajenos, lo reconocieron, pero también hicieron. No se quedó solo aquí. Ay, sí, yo me equivoco siempre, yo hago las cosas que no están bien. Pero además de que reconocieron, también hicieron. Porque las acciones, mis amados hermanos y hermanas, dicen mucho de lo que nosotros creemos. Las acciones nos definen. Y cuando nosotros tenemos comunión con Dios, vamos a tener la actitud correcta. Ellos vinieron a orar y también dice, derramaron agua como un simbolismo de decirle al Señor, tú eres lo más valioso que yo tengo. Derramo mi alma, derramo mi corazón. Hoy también podemos decir así, decidimos limpiar. No solo porque es 31 de diciembre y van a poner las 12 uvas y vamos a tirar la maleta porque los que quieren viajar, allá en mi pueblo hacían eso. No, hoy es un buen momento para derramar esa agua del Espíritu que nos llega a nuestra vida delante del Señor. Y ese pueblo dice, ayunó, es decir, se humilló porque se abstuvieron de comer. Y lo hicieron por buscar la presencia de Dios, el orden del profeta. Humíllate, busca de Dios, reconoce que tienes que cambiar y hazlo. Y después vienen las bendiciones. Ese es el orden de Dios. El orden de nosotros es que queremos. Primero las bendiciones, siempre las bendiciones. Tercero las bendiciones. Y por allá solo me quedo en que reconozco que soy a veces medio raro, ¿no? Que no me gusta obedecer. Pero el orden de Dios aquí es diferente. Reconocer de corazón, renunciar a eso, hacerlo, tener actitudes que digan de mi fe. Orar, ayunar, es una entrega, es una dependencia, es un arrepentimiento genuino, como hemos dicho muchas veces. Ellos dijeron, contra Jehová hemos pecado. Mi amado hermano, mi amada hermana, hoy Dios nos está llamando a volvernos a Él en un arrepentimiento que busque tener actitudes correctas. Cuando estés escribiendo tu lista de lo que vas a proponerte y tus metas para este año, por favor comienza con este punto. Así también voy a hacer yo. Los filisteos se dieron cuenta que aquella gente estaba buscando de Dios, eran los enemigos de Dios. Y eso yo quería decirte, que cuando tú obedeces la palabra y tú dices, yo me levanto y yo voy a buscar de Dios, los enemigos que tenemos, que no es contra carne ni sangre, sino huestes de maldades espirituales, van a usar a cualquiera que se deje usar, sí, y se van a levantar contra ti. Ellos apenas se estaban reconciliando con Dios. Ellos apenas habían empezado a botar el agua, a ayunar, a hacer aquel simbolismo, a volverse a Dios, habían dejado a los dioses. Y aquel pueblo enemigo que estaba cerca, dijeron, no, si estos se levantan, Dios los va a bendecir, se van a hacer fuertes y nos van a derrotar. ¿Y cuántos enemigos no se levantan cuando tú de verdad decides hacer lo correcto? No tengas miedo a eso. No tengas temor. Al que hay que tenerle temor es al que puede, dice, matar nuestra alma, no al que puede matar el cuerpo. No tengas miedo de aquellos que se levanten porque tú decidiste hacer lo correcto. Porque Dios te va a defender. Cuando ellos estaban haciendo eso, ¿qué pidieron? Al profeta que orara por ellos, porque tuvieron temor. Y cuando somos amenazados, cuando nos dan un diagnóstico médico, cuando nos dicen del trabajo hasta aquí nomás, son situaciones que llegan y nos dan temor. Pero aunque tengamos temor, mis amados hermanos, que miramos las noticias, no nos paralicemos.
No dejemos que el enemigo nos paralice. Si nos sentimos débiles, digámosle al otro como hicieron aquí este pueblo. Le dijeron al profeta, ore por nosotros. Y mientras el profeta estaba orando y ofreció allí aquel becerrito, ¿qué hizo? ¿Qué dice su Biblia? Porque me dice a mí aquí en el versículo 10 que aconteció que mientras Samuel, el profeta, sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear. No venían para jugar, no venían para felicitarlos porque ahora estaban en paz con Dios, porque ahora habían buscado de Dios. No, no siempre todo el mundo se va a alegrar de que tú estés en los caminos correctos de Dios. Pero dice que mientras eso pasaba, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Y dice, fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron. Entonces viene el profeta y dice, voy a tomar esta piedra y la voy a poner aquí para que siempre recordemos las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros. Lo dijo parecido. Y puso una piedra y dijo Ebenezer, porque eso significa Ebenezer, roca del socorro. Yo sé que usted había escuchado ese nombre, pero cuando Dios nos permita pasar en una situación donde pareciera que vamos a ser vencidos, yo te vengo a recordar hoy que tu Dios no ha perdido ninguna batalla y que nuestro deber, aunque nos dé miedo, aunque nos dé temor, es mantenernos firmes, porque Él escucha la oración. Él escucha la oración, claro que sí. Él no nos ha dejado. Y sabe, aquel profeta dice, voy a poner esta piedra aquí. Hoy estamos aquí prácticamente también cerrando el año poniendo una piedra donde podemos recordar que todo este año, aunque hemos atravesado momentos de incertidumbre, de inseguridad, que a veces no hemos sabido qué hacer, si hoy tú y yo estamos aquí es porque Dios ha sido bueno, porque Él no nos ha dejado. Y como dice ese texto, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bendito sea su nombre. Termino con lo siguiente, donde quiera que tú estés, y donde quiera no significa un lugar físico solamente, ¿verdad? Donde quiera que tú estés espiritualmente, hoy el Señor te dice, vuélvete a mí de todo tu corazón. Jason, Jeremy, Clary, y hoy el Señor dice, vuélvete a mí de todo tu corazón. No sabemos mañana. Yo escucho, dice el Señor, y respondo con victoria, así como lo hizo con aquel pueblo. Y dice, Ebenezer, eso significa el testimonio de que Dios te ha dado la victoria. Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Cuál es tu testimonio? Que si me paro aquí hoy para decir que Dios nos ha ayudado, es porque así ha sido. Porque nos ha tenido con alimentos cada domingo, 54 domingos. Dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Cree que ha sido fácil? No ha sido fácil. Que estas puertas estén abiertas no ha sido fácil, como decía mi hermano Juan. Hay iglesias que han cerrado este año, pero aquí estamos con las puertas abiertas, sirviendo de pie, con pasión, con energía. Con fracasos sí, con errores sí, pero con el Espíritu Santo de Dios que nos levanta, nos fortalece, nos anima, nos consuela, porque para Él no hay nada imposible, porque no nos ha dejado ni lo va a hacer. Amén. Si yo fuera tú, me ponía sobre tus pies y le dijera al Señor, oh Señor, yo te amo, Padre, alabo tu nombre. Hazlo porque Él vive, porque Él no ha cambiado. Dile al que está a tu lado, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, díselo. Díselo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor.
voy a marcar acá un momentito en una seña que tengo con Raulito, que ustedes no sabían, pero ahora sí ya lo saben. Yo le pongo una seña aquí y él baja, porque ellos están en el aula con los niños, pero ya vienen. Entonces, alaba al Señor, toma estos minutos para decirle al Señor cuál es tu ebenecer. Desde que comenzamos el culto estamos llamando a la gratitud y es porque realmente eso es nuestro deber. Eso alegra el corazón de Dios. Él no ha cambiado ni va a cambiar. Él nos ha dado más de lo que tú y yo hemos podido pedir o entender.